Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenidos a su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Damos gracias a Dios de poder llegar hasta sus hogares a través de esta señal. Quiero agradecer ante todo a nuestros socios por hacer posible todas estas transmisiones. Gracias, socios, gracias por su apoyo. Créame que está sembrando usted en un buen campo. Hemos estado hablando, enseñando acerca de sanidad en esta serie. Y como usted sabe, si usted está al pendiente de nuestro ministerio, es amigo, socio, sabe que todas estas grabaciones, si no llegan a alguna parte en alguna ciudad a través de radio, llegan a otra parte tal vez a través de internet o llegan también a través de CDs. Y cada CD es sembrado, es dado, es regalado a pastores, a ministros en cualquiera de los 5 dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, o también a cualquier persona que quiera aprender de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios en sanidad. Hemos tratado bastantes puntos. Quiero enseñar sobre... En el Nuevo Testamento Cristo es revelado, pero en el Antiguo Testamento había sombras, tipos y figuras de los bienes venideros. Había cosas que sucedían y pasaban, pero era que apuntaban al Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo, Mashiach, que quiere decir Mesías, o quiere decir como decir el ungido, que es la misma palabra para Cristo, del griego Christos. La palabra Christos viene del griego, la palabra Cristo viene del griego Christos, que también quiere decir el ungido y su unción. En Hechos capítulo 10, verso 38, vimos en sesiones pasadas que dice cómo Dios ungió, ahí está, cómo Dios ungió, ungido, cómo Dios, Christos, o Mesías, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, quiero ver ahora en el Antiguo Testamento sombras, tipos y figuras de los bienes venideros. En Hebreos, en el capítulo 10, le vamos a dar gracias a Dios. Vaya conmigo al capítulo 10 y vamos a dar una palabra de oración en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Padre, te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta jornada que hemos estado hablando de sanidad. Gracias también porque a través de tu Santo Espíritu, del Espíritu Santo, tú has confirmado con señales, con milagros, con sanidades, tu palabra. Tú confirmas tu palabra. Tú no me confirmas a mí, pero tú confirmas tu palabra en el nombre de Jesús. Estas señales siguen tu palabra. Gracias, Padre. Te damos el honor por ello. Ahora, en Hebreos el capítulo 10, en el verso 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra, note esto, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Note esta primera parte, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, si nos vamos a Éxodo, el capítulo 15, nos vamos a ver algunas de estas sombras. Y en el capítulo 15, en el versículo 22, note esto, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, note esta palabra, aquí viene algo, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara, que quiere decir eso, amargura. Y pasó, esto es bien tremendo porque todas estas cosas representan algo. Eran sombras, tipos, figuras de estos bienes venideros. Y eso es lo que quería decir, la amargura que el mundo representa. Y aquí viene algo. La vida que nosotros tenemos en este mundo antes de Cristo. Pero pasó algo, y ahorita vamos a explicar un poco más. Pero la amargura hay mucha gente amargada ahorita, que viven derrota, y incluso hay muchos cristianos, también debo decirles esto. Pero la palabra de Dios
si nosotros renovamos nuestro entendimiento y vemos lo que la palabra de Dios nos dice y empezamos a hablar y a confesar esto, va a haber cambios. Y esa amargura se va a salir, se va a ir de nuestras vidas. Entonces dice ahí, dice entonces que llegaron ahí a ese lugar de amarguras. Entonces el pueblo, verso 24, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El problema no era que tuvieran sed y que hubieran preguntado, el problema es la murmuración, el problema es el desánimo y la queja, eso es lo que ese es lo malo, por decir así, en nuestro caminar por fe. Eso arruina las manifestaciones de la bendición de lo que Cristo ya pagó. Fe agrada a Dios, mi hermano, acuérdese de esto, fe agrada a Dios. Entonces dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Verso 25, y Moisés clamó al Señor, y Jehová le mostró un árbol, ¿ves? Le mostró, ¿qué dice? Un árbol. Ese árbol representa algo, el madero. Ese árbol representa el madero. Obvio, el madero se sacó de un árbol, de donde se saca la madera. De hecho, cuando dice en la versión en inglés, usa en Gálatas 3:13, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición. Y luego dice, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. En inglés, si usted busca, si usted ve ese mismo versículo, dice, aquel que es colgado en un árbol. Obvio es que Jesús no fue colgado en un árbol, pero el madero fue sacado de un árbol, de la madera, entonces del madero, de la madera del árbol. Y demostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, gloria a Dios. Cuando viene Cristo a nuestra vida, se supone que debemos andar así. Y hay muchos lugares que yo he ido y pues la gente le menciona estas cosas, nomás dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero en la vida real andan bien amargados esos hermanos. Y no lo estoy diciendo de una mala manera, en una forma de crítica, estoy siendo misericordioso, créame. Déjeme decirle algo por si tal vez en algunas ocasiones, yo no sé, en estos años que tengo ya en el ministerio, ha sido difícil quitarme esta fama. Pero, por ejemplo, cuando alguien menciona mi nombre en círculos cristianos, por así llamarlos, diferentes denominaciones tal vez, o aún dentro del mensaje de fe, la fama que yo tengo es que, no sé, no es algo que me agrada mucho a mí necesariamente, o que estoy muy satisfecho por eso. Pero la fama que yo tengo es que soy un hombre duro para hablar y predicar. Y realmente no es mi corazón hacerlo. Hay veces puedo ser muy duro y muy tosco. Dijo Pablo el apóstol, tosco en palabra, pero no en conocimiento. Pablo también le dijo a los Gálatas, dijo, os he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y no es que yo lo haga en una manera. Si la Biblia habla, dice en los proverbios, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y creo que muchas veces cuando hablo así, puede que hable duro, pero créame que es misericordia. Déjame contarle algo. Hace muchos años este hombre llegó a su casa y llegó borracho, ebrio totalmente. Sus disque amigos, entre comillas, lo habían ido a dejar. Eran como eso de las 10 de la noche. Era un viernes o un sábado. Era un fin de semana. Y lo dejaron como a las 10 de la noche. El hombre entró a su casa, ebrio, pero él quería continuar en la parranda. Y estas personas lo habían dejado, los disque amigos lo habían dejado porque realmente ellos tenían tomando desde el mediodía. Eran cerca de las 10 de la noche. Tenían entre 10 y 12 horas tomando. El hombre andaba tan ebrio, pero él decía, todavía es muy temprano, son las 10 de la noche, él quería continuar. Y él fue y cuando entró a la casa estaba su padre, su madre cenando y dos de sus hermanas, o una hermana y un hermano, no recuerdo bien, dos hermanas o un hermano y una hermana. Total que él fue y se dirigió donde estaban las llaves de su carro, él tenía su propio carro. Y él quiso salir, pero su padre le dijo y su madre salieron atrás, le dijo, hijo, no te vayas, así andas muy ebrio, no puedes manejar. Y él dijo, es que es muy temprano, quiero seguir la parranda, quiero seguir la fiesta. Y los padres le decían, no te vayas, hijo. Y sus hermanos le rogaban y le decían, no te vayas. Pero él quería continuar. Hasta que él dijo, me voy a ir, y empezaron a discutir, empezó a discutir con sus padres y dijo, me voy a ir, abrió la puerta del carro. Su padre lo agarró y le dio 2 cachetadas y le quitó las llaves al mismo tiempo. Le dijo, no te vas a ir. Y al mismo tiempo que el padre le pega unas cachetadas, el hijo se le viene encima y el padre le da un puñetazo en la cara y lo noquea, lo tumba totalmente, lo
queda inconsciente del golpe y más bien era porque ya andábamos muy ahogados. El padre le pudo haber hecho eso. Al padre le pudo haber hecho eso, lo acostaron y le pudo. El padre lloró, dijo no, que no lo quería golpear, no quería llegar a esto. Pero ¿sabes qué? Algunas personas podrían haber pensado, decir, oh, el padre estaba abusando de él porque estaba ebrio. No, eso se llama misericordia. Porque el hombre andaba tan ahogado de borracho que era seguro que no hubiera llegado ni a la esquina de su casa. Si no, él se hubiera accidentado, se hubiera matado a alguien más, hubiera provocado un accidente y hecho daño a otras personas. Eso es misericordia. Muchas veces hablamos cosas fuertes, pero no es porque odiamos a la gente. Al contrario, es misericordia de estas cosas que decimos. Entonces dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol y lo echó a las aguas. Y dice, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Note esto, las aguas se endulzaron, gloria a Dios. Ese árbol representaba el madero, representaba la cruz. Esa cruz representa el sacrificio de Jesús y esas aguas representan nuestras vidas amargas. Pero la palabra de Dios debe de venir a traer un cambio. Verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, note esto, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, que quiere decir un lugar de palmeras, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Yo soy, dice, Yahweh, Jehová tu sanador. Gloria a Dios. Yo soy Jehová tu sanador, dijo el Señor. Quiero que vea esto porque es muy importante. Él es Jehová su sanador. Él es el que lo sana de todas sus dolencias. Esto es tipo del madero. Cómo Jesús murió en ese madero representa la muerte de Jesús. Y cuando usted y yo recibimos ese sacrificio sustitucionario y Jesús viene a morar dentro de nosotros. Ahora la sanidad mora y está dentro de nosotros. Y es cuestión de empezar a cambiar nuestras maneras de pensar. Esto nos pertenece. Estas cosas estaban escritas para nuestro propio beneficio. Entonces, usted en el verso 26, hay gente que dice, oh, es muy larga esa lista, porque dice, si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios. Y luego dice, verso 3, en el mismo verso 26, otro punto dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Otro punto, y dieres oído a sus mandamientos. Van 3 puntos ahí. Y luego 4, y guardares todos sus estatutos. Pero lo único que está diciendo aquí, si lo resumimos al Nuevo Testamento, es simplemente obedece la palabra. Entiende lo que Jesús hizo, recibe a Jesús, el sacrificio sustitucionario de él, empieza a conocer a Dios a través de la palabra, ámalo a él. En otras palabras, obedece por fe lo que la palabra de Dios está diciendo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Podemos resumir estos 4 puntos. No son complicados cuando tienes el Espíritu Santo, pero hay cristianos que se dejan engañar porque no han renovado su alma, no toman el tiempo para renovar su manera de pensar y mantenerse en la palabra y creer lo que la palabra de Dios está diciendo y caminar por fe en esa palabra. Amén. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Vivir en esta palabra, recibirla con fe, amar al Señor por lo bueno que Él es todos los días. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Todos los días puedo ver la bondad de Dios en mi vida, en la vida de muchas personas que conozco, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia, en la vida de gente. Dios es bueno todos los días. Dios mío, si tomamos un tiempo para amar y alabar a Dios y darle gloria por lo que Él es, amén, y vamos a ver gloria a Dios, grandes cosas. Vaya conmigo a Números ahora. Guarde estas palabras en su corazón, hermano, que usted está viendo. Donde quiera que usted me esté escuchando, guárdelas en su corazón. Porque créame que estas palabras son vida. Mira lo que dice ahí en Números, en el capítulo 21.
Números 21. Y en el versículo 4, vamos a empezar a leer ahí en el versículo 4. Estas historias son tremendas porque representan algo. Algo nos están hablando. Algo están representando aquí. Y créame que Él es el Señor su sanador. No importa cuál sea la enfermedad que haya. No importa. Usted ejerza fe en esto. Empiece a hablar la palabra de Dios. Empiece a meditar las Escrituras. Ahora mire lo que dice ahí Números 21, el versículo 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ahí viene otra cosa. Se fija, ahorita leímos que esta gente empezó a murmurar. Podemos murmurar por desánimo. Esta gente murmuró, esta gente se desanimó, dice se desanimó, se fija. Es tremendo eso. Ahí viene ese pecado. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto está tremendo. Y empezó a decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano del maná, el maná del cielo. Hay tantas cosas que decirle, pero una de las cosas que muchas veces no vemos más bendición en nuestra vida, o la bendición que está por venir, que está por manifestarse. Ve, acuérdese, la bendición ya fue pagada en Cristo. No se trata de que si Dios lo va a bendecir o no lo va a bendecir. Estamos bendecidos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Pero ahora se trata, ves, Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ahora se trata de traer a manifestación esa bendición. Y esas cosas se traen por fe. Y fe es una ley y tenemos que saber operar en esa fe. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. La fe tiene que hablar, según a los Corintios capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Ahorita leímos en Éxodos 15, 26, yo soy el Señor tu sanador, gloria a Dios. Tú debes de empezarlo a hablar sobre tu cuerpo. Y Jesús vive dentro de ti. Y hemos visto bastante estos versículos que dice que Él mora dentro de nosotros. Somos uno con Él. Primero a los Corintios 6, 17. Primera Juan capítulo 4 verso 17, como es Él, así somos nosotros en este mundo. Él vive dentro de nosotros, hermano. Ahora tú tienes que hablar palabras y desatar estas palabras y decir, Él es el Señor mi sanador y vive dentro de mí. Y cualquier enfermedad que estés pasando, ahí está el Señor dentro de ti. No tienes ¿ves? Yo vengo de denominaciones donde me decían, pues tus oraciones no subieron ni al techo, no necesitan ni llegar al techo, aquí vive el Señor, aleluya, dentro de ti. Por eso dijo Pablo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, gloria a Dios, amén, cerca de ti, gloria a Cristo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Aleluya. Gloria a Dios. No me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo. Romanos 1, 17. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios al que cree. Al judío primeramente y también al griego. El griego representa a los que no eran judíos. Ahí entramos tú y yo. Podemos decir al judío primeramente y también al mexicano o al guatemalteco o a cualquier grupo étnico, cualquier nacionalidad que usted pertenezca. Aleluya. Ahora, gloria a Dios. Me entra una unción arnoldista. Conoció a mi pastor Arnoldo Gutiérrez. No me la puedo quitar esta unción. Gloria a Cristo. Ahora dice, si oyeres atentamente, estoy en Éxodo 15, 26, ya habíamos ido a Números 21. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tenemos que empezar a ser agradecidos. Le estaba diciendo, hay muchos cristianos que esa bendición que ya está a punto de manifestarse es parada. ¿Y sabe por qué? Es detenida. ¿Sabe por qué? Por este perro espíritu de incredulidad y de desánimo y de falta de agradecimiento. El salmista David dijo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él dijo esto, no olvides ninguno de sus beneficios, gloria a Dios.
Gloria a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Y el Señor envió entre el pueblo, verso 6. Aquí viene la consecuencia. Mire el pecado. El pecado estuvo aquí en el verso 4 y 5 y se desanimó el pueblo. Bueno, el pecado más bien fue en el verso 5. Te puedes desanimar, pero puedes tener cuidado con lo que va a salir de tu boca. Puede venir desánimo a tu vida de algo y decir, no, en el nombre de Jesús no me voy a desanimar, no voy a continuar, no voy a parar en esto, voy a continuar en el nombre de Jesús. Echo fuera todo desánimo, echo fuera toda decepción, echo fuera todo que no sea de la palabra de Dios, que no venga el Espíritu de Dios, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y puedes hacerlo, puedes hacerlo. Amén. Y dice, y ese fue en el versículo 5, dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y se empezó a quejar y habló toda la muerte. Estas son puras palabras de muertes. ¿Y qué crees? Verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Déjame explicarle algo. En el Antiguo Testamento hay dos formas de que el hebreo fue escrito aquí. Al momento de traducir al español, muchas veces los traductores tradujeron ciertos versículos de ciertas maneras. Por ejemplo, en el hebreo, al traducirse al español, al inglés y a muchas otras versiones, el idioma hebreo tiene dos sentidos. El sentido causitivo, o sea, el sentido que Dios lo causó, como por ejemplo el diluvio, Él lo causó, como cuando Faraón se ahogó y todo eso, Él lo causó, Dios lo causó. Pero hay otras cosas que Dios no las causó necesariamente, pero fue el diablo y fue el diablo el que las causó y fue debido a la desobediencia y a la consecuencia. Y Dios ya sea que causaba algo o ya sea que Dios permitía eso. Hay muchas instancias ahí, quisiera tener el tiempo para decirle todo, pero por ejemplo, el apóstol Pablo nos revela allá en la primera a los Corintios, en el capítulo 10, y note que aquí dice que el pueblo se desanimó y habló, y luego aquí en Éxodo vimos que dice que murmuró. Pero hay otra instancia, déjeme mostrarle esto, ya que estoy aquí para que usted pueda entender algo, no sé si deba de tomar el tiempo o no, pero me gusta explicar lo mejor que yo pueda todo lo que está saliendo por mi boca. Pero en 1 Corintios, el capítulo 10, en el versículo 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, esto de murmurar, esta historia que Pablo está citando aquí, o esto que está mencionando, pasó en el Antiguo Testamento, pero no está hablando de estas dos instancias de Éxodos, en el capítulo 15, donde leímos ahorita, que dice entonces el pueblo murmuró contra Moisés. No está hablando de aquí, ni está hablando aquí en números, sino que sí está hablando en números, pero está hablando en el capítulo 16. Ahorita estamos número 21, pero el capítulo 16 habla que también el pueblo murmuró. Esta gente era terca, no aprendían de las murmuraciones. Pero aquí dice, el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Y aquí realmente se está refiriendo a Satanás en 4 o 5 capítulos anteriores, el capítulo 16. Pero aquí no fue Dios, aquí fue que hay una palabra en el hebreo que en el hebreo quiere decir permitió que fuera enviada. Él dejó que estas cosas pasaran. Y aquí no fue, al igual que en capítulo 16, Dios no le envió. Pero aquí dice que en el capítulo 16 dice que la mortandad ha salido. Pero Pablo nos revela que fue el destructor. Pablo no le iba a llamar a Dios destructor. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, hay instancias, vuelvo a decir, que Dios causó las cosas. Ciertamente, como la destrucción de Sodoma y Gomorra y otras muchas historias en el Antiguo Testamento. Pero en su contexto y sobre todo el Nuevo Testamento nos revela qué fue lo que pasó ahí. Pero en este caso, Dios dejó que estas cosas pasaran. Entonces dice que el Señor envió o permitió que fueran enviadas serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, aquí viene,
Hazte, dijo, una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Nota, esta asta representa el madero. Quiero que veas esto. Y esta serpiente ardiente, una serpiente de bronce, lo que quiere decir, representa a Jesús esto. Dice, alguien dirá, ¿qué? Ya algunos se quedaron, ¿qué? Una serpiente, sí. ¿Ves? Ahorita lo vamos a ver, acuérdate. Pero esto te va a ayudar a recibir tu sanidad. Mi hermano, tienes que ver la serpiente en el asta. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, ahí está, de bronce, una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, note esto, y vivía. Quiero que lo vea ahí. ¿Qué representaba esa serpiente? Dios mío, esto está tremendo. Esta serpiente representaba a Jesús. Este era tipo de Jesús. Dice, pero Pastor Hughes, la palabra dice que era el Cordero de Dios. Sí, pero escúcheme. Quiero que oiga esto. Quiero que oiga. Dejó él de ser un cordero. Él dejó de ser un cordero para hacerse de la serpiente representa la naturaleza satánica. La naturaleza satánica representa. Quiero que vea esto. Jesús tomó esa naturaleza satánica. Quiero mostrarle esto, porque algunos de ustedes tal vez nunca habían oído esto y se les hace muy fuerte porque estamos impuestos a el Cordero de Dios nada más. Sí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hubo un momento en esa cruz. Gloria a Dios. Esto es un tema que a mí en lo personal me apasiona, hermano. Este tema a mí me apasiona. Mire, quiero que vaya a Juan capítulo 3 sin perder su lugar ahí. Juan, el capítulo 3. Juan 3. Note esto. En el versículo 14. Le dijo,
el Señor estaba hablando con Nicodemo y le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente representaba, gloria a Dios, a Cristo. En un momento, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27. Dice la palabra de Dios que a las 12 del día, cuando Jesús estaba crucificado, dice desde la hora sexta hasta la hora novena. La hora sexta era a las 12 del día, hasta la hora novena a las 3 de la tarde. Hermanos, dice la palabra de Dios que cayeron tinieblas, que se oscureció, no se nubló, hubo tinieblas, literalmente se hizo de noche, el mundo se oscureció, pero estaba pasando algo en el planeta Tierra que simplemente era un reflejo de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. En el mundo espiritual estaba pasando algo que estaba determinando que el Creador, el mismo, las cosas por Él fueron hechas, dice en Juan capítulo 1, versículo 1, del 2 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y la palabra era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y fueron hechas a través de Él. En Colosenses, el capítulo 1, habla de esto también. En Efesios, las cosas fueron hechas a través de Él. Este Creador, el Logos, el Verbo de Dios, que se hizo carne, dijo Juan 1:14, habitó entre nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne, gloria a Dios, y habitó entre nosotros. Pues ese Verbo, estaba pasando algo en esa cruz. En ese momento Jesús dijo: las obras que yo hablo, dijo en los evangelios, especialmente en los evangelios de San Juan, las obras que yo hablo, que yo hago, no las hago por mí, sino el Padre que mora en mí. Pues el Padre estaba saliendo de él. En los Salmos 22, en Mateo dice: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre sale de él y cae ahora, sale el Padre, y ahora entra esa naturaleza satánica en su cuerpo. Segunda a los Corintios, el capítulo 5, en el versículo 21. Note lo que dice. Esto está maravilloso. No, usted no tiene ningún derecho a estar enfermo. Tiene derecho a estar sano en Cristo. En segunda a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, dice: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo Jesús. Él no conoció pecado. Él no tenía esa naturaleza satánica. Al que no conoció pecado, por nosotros, el Padre, quiere decir eso lo hizo pecado. O sea, el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, váyase ahora conmigo, por favor, a Isaías. Se cumplió lo que el profeta Isaías estaba hablando. Tal vez estoy yendo muy recio, gloria a Dios, me está ganando el gozo. Pero noten Isaías capítulo 53, en el versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, aquí viene, cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó el pecado, se cumplió según a los Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Para que nosotros fuésemos hechos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús es la justicia de Dios. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Es en Cristo, es por Cristo y es a través de Cristo. ¡Gloria a Dios! Es que nosotros tenemos esta redención. Por su llaga fuimos curados. No aceptes ninguna enfermedad, maldícela. Toma autoridad, di el nombre de esa enfermedad, dile, sécate en mi cuerpo. Sécate ahora en el nombre de Jesús. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Gloria a Dios que no abrió su boca. Hay revelación tremenda aquí.
Ese es el amor que Dios ha hecho a nosotros. Ven, si fuera fácil servirle a Dios, fuera fácil, dije, servirle a Dios, fuera fácil dar en la obra de Dios, no que andan estos cristianos muertos de hambre, agarrados, peleando que si el diezmo es de la ley, que si no es de la ley, que si voy a dar, que si se habla de finanzas, están hablando de dinero. Es porque no entienden esto. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Dar por miedo o dar por amor? Si no sabes, lo más fácil es dar por amor y por agradecimiento. Cuando vemos estas cosas, no andamos con asquerosas discusiones que hay en el cuerpo de Cristo. Andan unos ahí predicando una falsa evangelio de gracia. Pues no tengo que dar porque el diezmo es de la ley. Es de tu ley tacaña y agarrada. El diezmo empezó aún antes de la ley mosaica. Estudia Génesis. Estudia los primeros, segundo capítulo de Génesis. Estudia Génesis 14. Y luego Hebreos, el capítulo 7 menciona el diezmo y habla del diezmo. ¿Sabes cómo se da? El diezmo no se paga. El diezmo la ley nada más lo incorporó. En la ley la gente pagaba el diezmo. Tú y yo damos el diezmo. Y aún damos más allá del diezmo. Porque es más fácil dar, ver lo agradecido que estamos en Cristo Jesús. Ver lo que el Señor hizo en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando es fácil dar y no estar agarrados, cristianos agarrados, andan más pelados que una rata, no les alcanza nada, tienen que hacer tranzas, tienen que mentir al gobierno para que les den sus estampillas y de poner mentiras ahí para que le den sus food stamps. Y algunos agarran, no me digas nada, yo vivo aquí en la frontera, veo gente haciendo tranzas. Otros vienen y piden ayuda cuando no la necesitan y luego mandan a México a vender la comida que se les da. Eso se llama fraude. Traes maldición a tu vida. Y es ilegal la maldición porque Cristo ya pagó para que tú fueses bendecido. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Oh, gloria a Dios. Verso 7. Ven, si esto no enseña... Si esto no enciende tu ley, si esto no te enciende espiritualmente, si esto no te enciende, mi hermano, es que tu leña espiritual está bien mojada. Yo he intentado prender la chimenea con leña que le cayó agua de la lluvia, o de la nieve, o del sereno de la mañana, y no prende. Está mojada. Así hay muchos cristianos, no importa qué les digas, cómo lo vean con la palabra, van a estar igual de apagados. No todos, gloria a Dios. Gracias a Dios por la gente que el Señor nos ha enviado a nosotros. Gracias al Señor por la gente que Dios nos ha puesto. Gracias a Dios por mis socios, gloria a Dios. Te lo voy a mostrar en la Biblia. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Sabes por qué no abrió su boca? Te voy a mostrarte por qué no abrió su boca. Te lo voy a decir, pero te lo voy a mostrar con la Biblia. Se llama amor. Se llama amor. Aleluya. El amor más grande. Dice la Biblia, dan, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Se llama amor. Aleluya. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Y dice, y no abrió su boca. Vuelve a decir 2 veces. 2 veces en el mismo versículo dice, no abrió su boca. 2 veces el Espíritu de Dios, hablando a través de Isaías, dijo, no abrió su boca. Hay revelación aquí. Dijo, no abrió su boca. Por algo no abrió su boca. Te lo voy a mostrar. Juan capítulo 18. Se lo voy a mostrar. Pero esto es para nuestros socios. Pero a veces estas enseñanzas van a la radio y no faltan 2 o 3 cristianos carnales, pichicatos, dice mi madre, agarrados, quiere decir codos, almáticos, nomás se lo guía el alma y la carne, carnales, le llama la Biblia. Y estoy hablando por muchos pastores
Porque hay pastores que no tienen las agallas para hablar estas cosas. Mi hermano pastor, lo voy a hablar por ti, para que no se enojen contigo y no se te vaya la gente. Yo los voy a hablar por ti. Dales este CD y échame la culpa a mí. Digo, oye esta enseñanza del hermano Hughes. Oye al pastor Hughes. Óyelo. Nomás óyelo. Y adviérteles. Y diles, y si te ofendes, dile, hermano pastor, diles, y si te ofendes, no te ofendas conmigo, dile, como tu pastor. Si te vas a ofender, oféndete con el hermano Hughes. Échame como dijo aquel profeta que cantaba en el mundo, échame a mí la culpa. Gloria a Dios. ¿Ya sabes por qué? No tengo miedo de nada de esto. Porque, men. Aleluya. Gloria a Dios, gracias Señor. 2 veces dice y no abrió su boca. Juan capítulo 18, versículo 36. Nota esto, Jesús estaba ante Pilato. Vamos a empezar en el versículo 18. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, y era de mañana. Pretorio era ahí el palacio, ahí donde estaba el gobierno romano. Y era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Porque era un lugar, como te dije, donde estaba el gobierno romano, y eran gentiles. Entonces los judíos tenían ciertas costumbres donde no iban a entrar a tales días y a tales horas. Decía que ellos, según la ley, para no contaminarse. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron, le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjate, malhechor, el salvador del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado. Lo estaban acusando de malhechor estos hijos del diablo. Dice, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Te veas qué hipócrita. O sea, dijeron, nosotros no lo podemos matar, échatelo tú. Tú mátalo. Dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Te veas? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, aquí viene, mira, ¿por qué no abrió su boca? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dijo, no es de mí. En otras palabras, hermanos, si Jesús hubiese abierto su boca, ángeles lo hubieran salvado. Ángeles lo hubieran sacado de esto. Y te digo nada de esto, por eso dice, no, que no abrió su boca. Ángeles lo hubieran defendido. Mira, quiero que veas ahí. Quiero que lo veas en otra parte para mostrarte. Ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 10. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, verso 15, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. O sea, está hablando de nosotros, del redil que iba a empezar con los gentiles, que ya no somos gentiles, ahora estamos en Cristo. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiero que veas esto. Si Jesús hubiera abierto su boca, si Jesús hubiese abierto su boca, algo tremendo hubiera pasado. Y él lo estaba diciendo, dijo, mi reino no es de este mundo, sino mis servidores. ¿Sabes cuáles son los servidores? Serán los ángeles de Dios. Quiero que veas esto. Quiero mostrártelo. Y ahora estoy hablando para comprobarte este punto. ¿Por qué Isaías profetizó y dijo, no abrió su boca? 2 veces dijo, no abrió su boca. Quiero que lo veas ahí. Mateo capítulo 26 ahora. Nota esto.
Esto fue en el tiempo del arresto del Señor Jesús. Mateo 26, en el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Era como Judas entregó al Señor con un beso y le pagaron 30 monedas de plata, dice la Escritura. Verso 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada. Ese fue Pedro. En otra parte, ese fue Pedro. Juan capítulo 18 nos dice, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Note esto. Y que no me daría más de 12 legiones de ángeles. Nota, esto está tremendo. Nota, ¿te acuerdas que dijo servidores? ¿Se acuerda que lo vimos? Cuando dijo ahí: si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían, dijo, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pues ahora está hablando aquí, y aquí Mateo nos revela cuáles son esos servidores. Y nota lo que está diciendo. Quiero que estas palabras caigan. Gloria a Dios en tu corazón. Estas palabras son tremendas. Dice: ¿no piensas que mi Padre me daría más de 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones. Esto está tremendo. Una sola legión. Una legión consistía más o menos de 6,826 hombres. Más de 6,000. 6,100 soldados de a pie y el resto 726 a caballo. Ahora, nada más poniendo eso, más de 12, dijo 6, acuérdese, 6,826. Ahora, si usted multiplica 6,826 por 12, son 81,912 ángeles. Un solo ángel pudiera acabar con la vida de varios hombres. Está hablando de 81,912 ángeles. Note estas cosas. Esto está tremendo. Esos son los servidores. Por eso él no abrió su boca. Porque si él hubiera abierto su boca, ángeles lo hubieran venido a rescatar. Él no hubiese ido a la cruz y tú y yo estuviéramos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, como nos lo reveló el apóstol San Pablo en Efesios en el capítulo 2. Pero estábamos muertos, pero ahora en Cristo nos dio vida. Ese es el agradecimiento que debemos de tener. Gloria a Dios. Ese es el agradecimiento que tú y yo debemos de tener. Pero no lo queremos tener pura religión. Queremos caminar en la carne, queremos oír lo que nos conviene. Y luego vienen consecuencias de la carnalidad, de la desobediencia, de la falta de entender lo que Jesús ha hecho y ha pagado por nosotros. Queremos caminar en la carne, en falta de perdón y todo eso. Y luego vienen enfermedades y luego nos agüitamos, decía mi pastor, nos enojamos contra el Señor. No, hermanos. Nuestro Señor pagó un precio muy alto. Y yo no sé usted, pero yo no estoy dispuesto a diluir el Evangelio. ¿Sabe usted? Yo he tenido gente en la iglesia por años, donde normalmente nosotros recibimos los diezmos y las ofrendas al final del servicio. Después de la palabra. Al final de la palabra le damos tiempo a que la gente corresponda. Pero hay veces lo hacemos antes también, porque de todas maneras se les va a dar palabra. Adoramos a Dios y también creemos que el dar es parte de adorar a Dios. Entonces entré dentro de la alabanza y la adoración, porque la Biblia habla de eso. No quiero entrar en ese tema en esta sesión, pero quiero darle un ejemplo. Hemos tenido gente que después dejan de ir y luego después dicen: es que en esa iglesia es puro dinero. Dios mío,
Se te da palabra, he dicho, se les da palabra, sea antes de la palabra o después de la palabra recibimos diezmos y ofrendas, lo que es lo normal. Yo creo que ellos vienen de iglesias, de esas iglesias arrastradas, donde vamos a poner un bote ahí, el que quiera pasar a dar $1 o $1 o algo así, andan arrastrados, andan tan arrastradas las iglesias, los pastores como ellos. Pero ven, no a nosotros. Pero hay pastores que se acobardan y no van a hablar de este tema, ni de finanzas, ni de ningún otro. Dicen, se nos va a ir la gente. Dios es tu fuente, pastor, si me estás oyendo. Habla el evangelio y Dios te va a honrar. Sí, a veces pasamos momentos duros, no lo niego. Hemos pasado situaciones. Al momento que estoy haciendo esta grabación, hemos estado en remodelación y en construcción del edificio para agrandar las oficinas del Ministerio de Palabra de Fe y la congregación. Y ha sido un proceso en lo natural difícil. A veces las finanzas han menguado, a veces estamos así como, pero te digo una cosa, me rehúso a vender tamales, no voy a ser una iglesia tamalera más mexicana que venda pollos, tamales y enchiladas, porque no es el plan de Dios, tenemos que entenderlo y necesitamos agallas para hablar esto y decir estas cosas. Amén. Amén. Y te digo una cosa, la gente que está ahí ha aprendido. Es la palabra la que aprende, hermano. La palabra te cambia vidas. Tenemos que hablar estas cosas. Pero también yo te puedo dar ejemplos, muchos, no uno, varios ejemplos de personas que han prosperado, personas que hubo un tiempo que no tenían ni para comer, personas que o comían o daban una semilla en su iglesia, o compraban guantes de 99 centavos o para el trabajo en el calor de Arizona, cortando piedra con un esmeril, y las chispas que saca esas herramientas cuando está cortando piedra te queman las manos, más la herramienta caliente, más la piedra caliente el que despide ese calor, todo eso. O guantes de 99 centavos, dice un socio de este ministerio. O agarraba ese dinero y lo daba en la ofrenda, porque él sabía que esa ofrenda, que ese dólar, dado con todo su corazón, con todo su amor, con todo su agradecimiento, actuado en fe, le va a traer riquezas. Este hombre, por años, ha sido ujier en los ministerios en la iglesia del apóstol Frederick Casey Price, mejor conocido como Fred Price. Y empezó cuando la iglesia allá en los 70, finales de los 70, estaba ahí en Inglewood, California, ahí pegado a Los Ángeles. Y estaba por la calle que se llama Crenshaw Boulevard. Entonces la iglesia de él hasta el día de hoy se llama Crenshaw Christian Center, que ahora está por la Vermont Boulevard en Los Ángeles. Pero en aquel tiempo estaba en Inglewood. Hay unas cuantas millas, pegado está Inglewood de allá de Los Ángeles. Yo he estado en los dos lugares. Y Fred Price en ese tiempo estaba enseñando acerca de diezmos y ofrendas. Y este hombre pasó por ahí. No sé por qué estoy enseñando de esto, todavía no quería enseñar esto. Aleluya. Lo voy a hablar bien rápido. Y este hombre pasó por ahí, un homeless, un desamparado, de esas personas que viven en la calle, y oyó. Y se quedó oyendo toda la enseñanza. Al siguiente domingo volvió. Y luego volvió a oír otra vez. Y volvió a escuchar. Y empezó, y cuando dijo Fred Price, dijo, si tú quieres dar, Dios va a poner todos los medios, Dios te va a dar semilla para sembrar. Dios te va a poner de semilla hasta botes y fierro y aluminio que encuentres en la calle, y de ahí lo vas a vender, es Dios supliéndote todo eso. Y el hombre se le grabaron esas palabras, y empezó a juntar botes y fierro y pedazos de fierro y aluminio. Y fue, lo vendió y le dieron centavos de dólar en aquellos años, centavos. Y al siguiente reunión dio eso, con todo su corazón. Y siguió juntando más botes. En cuestión de semanas, él empezó a ir ahí. Y fue a esos lugares donde se pueden bañar. Y se empezó a bañar. Y se rasuró. Pero no tenía ropa. Pero él aún así, la ropa vieja ahí, se la ponía. Y hermanos de la iglesia lo empezaron a notar. Y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a comprar ropa. Y le compraron varios cambios de ropa. Ahora el hombre ya iba bañado y con ropa nueva. Y el hombre siguió y fue y buscó un trabajo.
Dijo, no tengo que vivir así. ¿Ves? La palabra estaba cambiando. Dijo, no tengo que vivir así. No tengo que vivir así. Y empezó el hombre. Y buscó un trabajo en una gasolinera. Y empezó a barrer la gasolinera. Y empezó a trabajar ahí. Y el hombre empezó a congregarse en esa iglesia. Y ahora ya daba, no solamente diezmaba, daba una ofrenda aparte sobre su diezmo. Daba algo más, poquito, pero daba, constante. Iba a los estudios bíblicos que en ese tiempo tenía los lunes y los martes por la mañana. Iba a los estudios bíblicos y seguía trabajando y seguía yendo. Y el domingo iba y trabajaba. El domingo iba a la iglesia y había veces que después de la iglesia le tocaba trabajar. Y empezó a subir. Al rato ya no era el que limpiaba, al rato estaba encargado. Al rato ya no era el encargado, ya no era un empleado, perdón. Empezó de barrer, ahí lo ponían en la caja. Después ya no estaba en la caja atendiendo a la gente. Al rato él era manejador encargado de una tienda. Al tiempo después les encargaron de 2 tiendas de esas gasolineras. Al tiempo el dueño de esa gasolinera fallece. Este hombre para ese tiempo era un empleado sorprendente, un empleado donde podías confiar en él, un empleado que llegaba temprano. Para esto pasaron años y le heredó 2 de sus gasolineras. A este tiempo es un hombre que tiene mucho dinero en California. Un tiempo donde no importa la crisis, él ha prosperado, donde empezó dando de las miserias de botes. Este hombre llegó a ser un hombre tremendo hasta el día de hoy. ¿Sabes qué pasó? Ha sido el amor cuando tenemos amor a Dios. Aleluya. Dijo, no abrió su boca. Váyase donde estamos entonces, en Números 21. Números 21. Y estamos ahí, dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y bebía. ¿Sabes por qué? Esa serpiente era Cristo, era tipo de Cristo. Cuando aquellas serpientes que los mordían, veneno entraba a su sistema, a su cuerpo, para matarlos, ellos miraban la serpiente y era unción, era desatada. Porque esa serpiente que estaba en el asta ahora representaba a Cristo. Necesitas mirar esa serpiente en el asta. Y el mundo ha tenido más entendimiento de esta parte de las Escrituras. ¿No te has fijado tú el signo de un hospital? ¿No te has fijado el logo de un hospital que es un asta con una serpiente enredada? ¿No te has fijado en los hospitales que ese es el signo de ese hospital? Han tenido más revelación ellos que el cuerpo de Cristo. Hermanos, necesitamos ver a esa serpiente en el asta. Necesitamos ver que esa serpiente quiere decir, representa a Cristo y que el precio fue pagado. Eso es gracia, eso es favor inmerecido en nuestra vida. Y necesitas mirar por fe, necesitas mirarte sano. Cristo tomó tu lugar ahí. Necesitas verte en esa asta porque Cristo es tu sustituto. Aleluya, por las llagas de Jesús fuimos curados. No importa el diagnóstico que te hayan dado, Cristo es tu sanador. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, por tu verdad y por tu palabra. Padre, hablo salud, hablo sanidad a cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Dependo del Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Esa espina dorsal, esa columna vertebral se endereza en el nombre de Jesús. Ahora se endereza en el nombre de Jesús. Ya en este momento. Ese hígado es sano ahora. Cualquier enfermedad del hígado es sano ahora en el nombre de Jesús. Maldigo cualquier obra de Satanás en tu cuerpo. Mira la serpiente ahí. Mira esa serpiente en el asta. Es Cristo Jesús tu sanador. Él es Yahweh tu sanador. Él es Jehová del Antiguo Testamento manifestado en el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Dice Tito 2:11, la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mira esa serpiente, hermano, ahí. El precio ha sido pagado ya. El precio fue pagado ya. Aleluya. Recibe tu sanidad por fe. Recíbela ahora en el nombre de Jesús. Recíbela por fe. Maldigo ese cáncer, espíritu de cáncer, espíritu de enfermedad. Sal de ese cuerpo.
por la llaga de Jesús, esa persona está sana. Esa dama está sana, ese hombre, ese varón está sano. Esas personas fueron sanadas. Espíritu de enfermedad, sal de ese cuerpo, te lo ordeno. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, y en ninguno otro hay salvación, dice Hechos capítulo 4, verso 12. Dice el griego sotería, la palabra inclusiva, en ninguno otro hay salvación dado a los hombres. En ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación, hermanos, más que en el nombre de Jesús. Pues la palabra sotería en el griego también quiere decir sanidad. En ningún otro nombre hay sanidad más que en el nombre de Jesús. Quiere decir liberación. En ningún otro nombre hay liberación más que en el nombre de Jesús. La palabra sotería incluye prosperidad. En ningún otro hay prosperidad más que en Cristo Jesús. Y se cumple la escritura en Proverbios capítulo 10, verso 22. Dice, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición del Señor. Es la bendición de Jesús la que enriquece y no añade tristeza con ella. Perra enfermedad, perra pobreza son del diablo. La maldición de la ley por el hombre haber quebrantado la ley es tripartita. Es muerte espiritual, enfermedad y pobreza. No menosprecies las enseñanzas de prosperidad. No menosprecies las enseñanzas de finanzas. Porque cuando menospreciamos estamos diluyendo el evangelio. Porque tanto murió Jesús por el perdón de tus pecados, para que fueses sano como fueses próspero financieramente, para financiar este bendito y glorioso evangelio del reino. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Cristo por tu verdad. Gloria a Cristo por tu palabra. Gloria a Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, oro en el nombre de Jesús que esta palabra cayó en campos fértiles. Amén. Gracias, Padre. Aleluya, hermano, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano. Sé sano. Amén. Amén. Aleluya. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 7 dice, porque andamos por fe y no por vista. Primera Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, en el nombre de Jesús el Mesías. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias.
Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido, los que creemos en esto, lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe. Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.